Buenos días, chicos. Ahí está ingresando a SAF recién. Pero veamos. En la sesión del día de hoy vamos a hablar, como les dije, de proteínas y ácidos nucleicos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Obviamente, ¿qué es una proteína? ¿Cuáles son los tipos de proteínas? ¿Qué es un ácido nucleico? ¿Cómo está formado? ¿Y cuáles son los tipos? Solamente son dos. Tenemos entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas, o también conocidas como prótidos, son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos y esta secuencia está determinada por la secuencia de nucleótidos de su gen correspondiente. Luego tenemos, ahora, profe, entonces, ¿pero qué es un aminoácido? Son las unidades básicas que forman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que presentan en la del grupo amilo y una en el grupo carboxilo, ¿no? Se unen estas a un átomo de carbono. Acá, como podemos ver, tenemos al átomo de carbono que está uniéndose al grupo amino por el lado izquierdo y el grupo carboxilo por el lado derecho. Luego lo que venga en la parte de abajo, donde dice grupo de cadena lateral o radical, es lo que va a conformar el tipo de aminoácido que va a ser. Veamos. Los aminoácidos. Existen en realidad 22 aminoácidos, de los cuales 10 son esenciales para el ser humano y los otros 12 no son tan esenciales. Entre los esenciales tenemos a la isoleucina, a la leucina, a la lisina, a la metionina, a la fenilalanina, a la treonina, al triptófano, a la valina y a la histidina. Dentro de los no esenciales tenemos a la alanina, a la tirosina, al aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, asparagina y arginina. Profe, ¿y todos estos nombres raros me los tengo que aprender? No, no son necesarios de todo. ¿Que sería bueno acordarte de los esenciales? Sí, porque eso puedo preguntarte. Te puedo indicar cuál no es un aminoácido esencial. Y coloco ahí el glutamato. Ya, pues el glutamato no es esencial. Así que, con que sepas uno, ya sabes cuáles son los otros. Luego tenemos aquí. Tenemos acá lo que vendría a ser la estructura de las proteínas. Las proteínas pueden formar 4 tipos de estructuras distintas. Estructuras primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. En la estructura primaria está representada por la sucesión lineal de aminoácidos que forman la cadena peptídica. Obviamente que van a estar estos aminoácidos enlazados de forma que van a formar un enlace peptídico, ¿no? No es lo mismo que un enlace glucosídico como el que estábamos hablando en el momento que hicimos los carbohidratos. No es el mismo enlace. Ahora, y por lo tanto indica que qué aminoácidos componen la cadena y el orden en el que se encuentran. Por ejemplo, acá tenemos una cadena, ¿no?, que dice lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, vialina, no, alanina, alanina. Eso de ahí indica un tipo de proteína específica. La proteína secundaria es la dirección de los aminoácidos que componen una proteína. Hay dos tipos fundamentales, las de hélice y las de hoja plegada. En la la terciaria tenemos que se origina cuando la atracción entre los grupos que se encuentran en la hélice obliga a que la molécula se enrolle sobre sí misma en manera de ovillo. Existen dos tipos, de manera globular o de manera fibrosa. De manera globular o de manera fibrosa.
Y por último tenemos a las proteínas del tipo cuaternario, ¿no? Estructura cuaternaria. Se origina por la unión mediante enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas idénticas, ¿o no? Lo que origina un complejo proteico. El ejemplo, el colágeno, la queratina y la hemoglobina. Bien, pero así como podemos ver las estructuras proteicas, vamos a también ver cuál es la clasificación de las proteínas según su función biológica. Aquí vamos a tener la función enzimática, ¿no? La que va a ayudar a acelerar procesos químicos, como cuáles, como la tripsina, la lactasa, la gastrina y la quimosina. Profe, ¿y estas enzimas para qué sirven? Sirven para ayudar al, a la digestión, a la degradación de ciertos alimentos dentro de nuestro estómago. Luego tenemos a las proteínas de transporte. Pueden ser la hemoglobina o la mioglobina. ¿Para qué sirven básicamente la hemoglobina? Va a ayudar en el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono según corresponda. Cuando lleve esta hemoglobina, lleve oxígeno a repartir, se le va a llamar, ¿cómo? Se le va a llamar de una manera, y cuando lleve el dióxido de carbono se va a llamar de otra manera. Cuando lleve el dióxido de carbono se llama carboxihemoglobina, y cuando lleva solamente oxígeno se le dice oxihemoglobina. Luego tenemos las proteínas contráctiles en la actina y la miosina. Estas proteínas son importantísimas para la flexión y extensión de nuestros músculos. Luego tenemos a las proteínas por, también por su función biológica, y tenemos a las de defensa, como las inmunoglobulinas, DAMEG. Profe, pero me tengo que acordar el nombre de las 5 hemoglobinas. Bueno, depende de la mnemotecnia que utilices, ¿no? Si, por ejemplo, tú dices inmunoglobulinas y quieres acordarte cuáles son las letras, sabes que son 5, pero no sabes cuáles son esas 5 inmunoglobulinas, bueno, te acuerdas de DAMG, DAMG. ¿Te acuerdas de DAMG y sabes que esas son las 5 inmunoglobulinas? Hasta ese punto, antes de continuar con las reguladoras estructurales y hormonales, ¿tenemos alguna pregunta? Tal vez, en algún momento, tal vez hayan escuchado ahora último acerca de estas inmunoglobulinas M y en la inmunoglobulina G. Cuéntenme a ver, por favor. Creo que ninguna, ¿verdad? Bueno. Ah, por acá recién. Bueno, entonces vayamos a explicar esta parte de las inmunoglobulinas. ¿Por qué sirven para defensa? ¿Por qué son las que van a formar nuestros anticuerpos? ¿Y por qué, profe, ya ha dicho acerca de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G? Porque estas son las inmunoglobulinas que están reaccionando en la pandemia actual que se está viviendo, la del coronavirus. Estas inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G son las que reaccionan para defender nuestro organismo de este virus. Profe, ¿y solamente funcionan estas o todas funcionan con lo mismo? Obviamente que cada una va a ser específicamente para una enfermedad distinta. Muy bien. Ahora, las reguladoras.
tenemos aquí en las reguladoras a la adrenalina y a la oxitocina. La adrenalina, por ejemplo, va a activarse cuando una persona está en peligro y tiene que tomar una decisión, ¿no? Si quedarse, si huir, o si no, si quedarse y no hacer nada, si huir o quedarse y pelear, ¿no? Ante una situación de peligro, por ejemplo. La oxitocina también es reguladora porque cumple una función en la cual, en este caso, básicamente en la mujer, ¿para qué? Para que regule su sistema su sistema menstrual, ¿no? Ahora, las proteínas estructurales tenemos dos básicas, el colágeno y la queratina. El colágeno, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué parte de nuestros cuerpos? A ver. Dentro de nuestros huesos, colágeno en nuestras uñas. No, chicos, el colágeno se encuentra en la piel. En nuestra piel podemos encontrar colágeno. Y queratina la podemos encontrar ¿dónde? En las uñas, muy bien. En el cabello, muy bien. Algunos van a decir, profe, en el champú. No, en el champú no, pues. Estamos hablando de nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora, tenemos a las proteínas hormonales. Estas proteínas hormonales van a cumplir funciones específicas también, ¿no? ¿Como cuál? Como la insulina, por ejemplo. La insulina, ¿qué función creen que cumple? A ver, la insulina. La insulina se va a encargar básicamente de hacer que ingresen las moléculas de glucosa hacia la parte interna de las células. Profe, ¿y la somatotropina? ¿La somatotropina para qué me sirve? Bueno, este va para algunos de los chicos, no para todos, pero la somatotropina es también conocida como la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento. ¿Ya? Muy bien. A ver, otra vez. Ahora vayamos a ver acerca de los ácidos nucleicos. Son moléculas complejas y relativamente grandes. En general son largas cadenas formadas por unidades básicas llamadas nucleótidos. ¿Cómo se llamaba la unidad básica de de los glúcidos o carbohidratos? Las unidades básicas se llaman monómeros. Profe, y en el caso de los lípidos se llaman ácidos grasos. En el caso de las proteínas se llaman nucleótidos. Muy bien, veamos. ¿Qué es un nucleótido entonces? Un nucleótido son moléculas que pueden cumplir funciones individuales o reunirse en cadenas para formar polímeros. Está formado básicamente por una base nitrogenada, que puede ser púrica o perivírica. Tenemos también una pentosa y al final bueno, un grupo fosfato o más grupos fosfato, ¿no? Dependiendo del ácido nucleico.
Ahora, en las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen dos o más átomos de hidrógeno. Tenemos la purina, la pirimidina, la adenina, perdón, las bases nitrogenadas, acá están, perdón. Estaban, de todas formas eran, ¿no? Púricas o purina y pirimídica. En las púricas tenemos dos, adenina y guanina. Y en la pirimídica tenemos timina, citosina y uracilo. Obviamente que en este caso, la timina y el uracilo van a depender de qué estructura se esté formando. Si es ADN o si es ARN. Eso lo explicaremos en un momento. Ahora vamos a hablar acerca de las pentosas. En este caso, las pentosas son monosacáridos de 5 carbonos que se ven unidos a las bases nitrogenadas para formar lo que es un nucleócido. Pueden ser ribosas, ARN o desoxirribosas en el ARN. Ahora, ¿qué pasa? Los nucleótidos van a estar formados por tres componentes, que son la base nitrogenada, la ribosa, ¿y qué más? Y un grupo fosfato. Ahora, pero en cambio, el nucleócido solamente es la formación entre ¿quiénes? La base nitrogenada y el nucleócido mismo. Perdón, y la pentosa misma, nada más. Entre ellos dos van a ser un ácido, perdón, un nucleótido. Vamos a ver un pequeño ejemplito acá. Mira, la base nitrogenada más la pentosa forman un nucleócido. Y el fosfato con todo ese nucleócido ya podría llamarse nucleótido. Ahora, como te dije, la pentosa puede ser de dos tipos. ARN formada por ribosa y ADN formada por desoxirribosa. Bien, aquí tenemos la estructura del ADN, o también conocido como ácido desoxirribonucleico. Este ADN va a estar formando a los cromosomas juntos con una proteína llamada histonas. Proteínas histonas. Ahora, a diferencia del ARN, el ADN aquí tiene una doble hélice, donde, por ejemplo, acá te voy a anotar, donde la adenina se junta con la timina y la citosina muy bien, es la citosina con la guanina. Ahora, esto es en el caso del ADN. Viene después el caso del ARN. En el caso del ARN no existe esta timina. Para el ARN existe solamente el uracilo. Veamos entonces. Esto borramos. Y acá colocamos, ¿no? En este caso el ARN es una sola cadena lineal, donde vamos a tener obviamente nuestros compuestos o nuestras bases nitrogenadas, nuestra pentosa, que en este caso es una ribosa, y nuestros nucleócidos, ¿no? Acá tenemos que bases nitrogenadas que se están usando son la citosina, guanina, adenina y el uracilo. Profe, ¿cómo van a ir anexadas? De la siguiente manera. Adenina con uracilo y de igual manera citosina con guanina.
Bien, y por último vamos a hacer la comparación entre el ADN y el ARN. Podemos visualizar de que el ARN es una sola cadena lineal, mientras que el ADN es una cadena de doble hélice. Ahora, ¿por qué es importante el ARN? Porque el ARN va a cumplir una función en la transcripción del ADN. Va a ayudar a duplicarlo, ¿no? Y formar las proteínas pertinentes, las proteínas que sean necesarias. Bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Aquí termina el tema. Dígame por favor si tenemos alguna duda. No, profe. Ya ha quedado claro lo del trabajo para el día sábado. Sí, ¿Sí? Muy bien, sí, sí, chicos. profesor. Entonces, quedamos hasta aquí nada más porque era un tema corto. Ya la otra semana tocan temas un poquito más fuertecitos. Así que cuídense y nos vemos el día viernes que nos toca química, ¿sí? Ok, profe. Ya chicos, bye. A descansar.